Bienvenidos al programa Conflictos Judiciales en Materia Civil y Procesal Civil. Este es un programa organizado por el equipo técnico institucional de implementación de la oralidad civil en el Poder Judicial. Se trata de entrevistas realizadas a jueces, investigadores, profesores y especialistas en esta materia. Y tiene por objeto dar a conocer los temas, sobre todo los más controvertidos, de la especialidad civil y procesal civil. Lo importante de este programa es que podremos resolver algunas dudas que usted tenga y que podrán ser formuladas a través de preguntas al programa y que el entrevistado responderá en el mismo. Este programa se transmite por las diferentes redes que tiene el Poder Judicial y además, por supuesto, por el canal de Justicia TV, el canal del Poder Judicial. En el día de hoy tenemos un invitado especial. Se trata del profesor doctor Ferdinand Manco Córdoba, abogado magíster en Derecho, amicus curiae de la Corte Suprema, ha sido invitado en diferentes plenos casatorios y es docente universitario. Tratará sobre el tema, la prueba y la actividad probatoria, que es un tema bastante neurálgico en materia procesal, sobre todo en materia civil. Vamos a una pausa y regresamos en unos minutos. Doctor Ford, gracias por la aceptación a esta invitación y esperamos que en este programa podamos conversar ágilmente sobre el tema que nos convoca, que es la prueba y la actividad probatoria. Esperamos que finalmente podamos cubrir las dudas que sobre estos temas probablemente tengan nuestros televidentes. Muchas gracias, doctor Lama, por la invitación y aprovechar la oportunidad para felicitar el trabajo del equipo técnico institucional de implementación de la oralidad civil en nuestro país, que justamente la implementación de la oralidad en los procesos civiles va a permitir, y eso lo vamos a conversar ahora, darle una nueva dinámica, un nuevo enfoque a esta cuestión tan medular que es la actividad probatoria. Así que muchas gracias otra vez. Nada, al contrario. Empecemos con temas conceptuales. La prueba. Hay asuntos que dividen la doctrina en materia procesal sobre el concepto de la prueba o la finalidad de la prueba o el objeto de la prueba. Quisiera que nos comente su punto de vista sobre la finalidad de la prueba. Yo creo que la finalidad de la prueba, tomando en cuenta lo que dice también el Código Procesal Civil, es acreditar los hechos pertinentes, ¿no?, que se relacionan con la pretensión. Entonces, cuando yo formulo una demanda, yo le pido algo al juez, lo que se pide en el fondo es una consecuencia jurídica, yo le pido algo al magistrado porque han ocurrido ciertos eventos. Ha sucedido el hecho A, el hecho B, el hecho C, y yo le tengo que sustentar al juez con elementos de prueba, con documentos, con declaraciones testimoniales y demás, ¿no?, para que el juez se persuada, se convenza de lo que yo estoy, digamos, sosteniendo o postulando. Entonces, la finalidad de la prueba es acreditar, corroborar los hechos que se invocan, que se señalan en la demanda. ¿Y eso de que la prueba tiene por finalidad descubrir la verdad de los hechos? Yo creo que, y es lo que yo diría que es la doctrina dominante hoy en día, no, la verdad en un sentido exacto, como que 100% de veracidad, digámoslo así, de lo que se postula. En un proceso no hay un tiempo suficiente, es, digamos, demasiado pretencioso aspirar a que en el proceso el juzgador va a descubrir una verdad al 100%. Aquí hay un tema de estándar de prueba, que es una categoría muy discutida hoy en día, y de lo que se trata es simplemente de, para ponerlo en sencillo, sostener ante el juez de que a la luz de las pruebas hay una alta probabilidad o una razonable probabilidad de que lo que nosotros decimos como parte demandante, demandado, ha ocurrido. Y para eso va a ser importante también desvirtuar, ¿no?, contradecir las pruebas de la parte contraria, porque sobre esa base se va a poder dilucidar, ¿no?, qué parte está más cerca de la verdad, digámoslo así,
al momento de que el juez tiene que decidir, ¿no? Digamos que el tema central del debate sobre este asunto, porque también hay debate en el aspecto conceptual sobre la finalidad de la prueba, es descubrir la verdad en materia del conflicto, independientemente de lo que las partes aporten como elementos probatorios, o tendrá que intentar descubrir la verdad a partir de los hechos que las partes están trayendo al proceso. En un proceso civil, yo diría que se entiende un poco más lo segundo, pero con ciertas restricciones, ¿no? Porque es así, dado que existe la prueba de oficio, ¿no? Las partes en un proceso civil postulan sus planteamientos, presentan sus pruebas y el juez debe delimitarse a ello, ¿no? Incluso aquí viene a colación la categoría de la fuente de prueba, ¿no? Lo que las partes mencionan, lo que las partes dicen, pero no presentan material probatorio sobre ello, el juez puede decir, en una decisión motivada, siguiendo las reglas del pleno casatorio 10º, que justamente toca este tema de la prueba de oficio, y ordenar disponer una prueba que de una u otra forma, indirectamente por lo menos las partes han traído a colación, y el juez evaluará siempre, me parece esto clave, siempre dándole la oportunidad a las partes para que se pronuncien sobre esas pruebas que el juez va a valorar y sobre esa base sacar su decisión. El contradictorio es clave, entonces, Sí. en este escenario probatorio. Claro, si nosotros decimos que el juez busca la verdad sobre los hechos que las partes traen, es una cosa, y otra cosa es que el juez confirme lo que las partes traen como hechos, ¿no es cierto? Y circunscribirse solamente a esos hechos y no a otros. En ese caso, digamos, la prueba de oficio no tendría mucho espacio. Va en el sentido de repente para que el juez busque, si hay cierto grado de, no se pueden poner números, ¿no? Dice la doctrina con el tema del estándar de Porcentaje, prueba, sí. ¿no? No se puede establecer, ¿cuál es el estándar de prueba en el proceso civil? 80%, 70%, y no es el único estándar el de la sentencia, ¿no? Porque también está el de la medida cautelar, ¿no? Entonces, claro, no hay nada absoluto, pues son exacto, probabilidades. ¿no? Probabilidades. Entonces, de repente, el juez busca tratar de, como dice usted, confirmar en la medida de lo posible a través de la prueba de oficio lo que las propias partes han traído a colación. Digamos que en lo posible, el juez, cuanto más se pueda aproximar a la verdad, mejor. Pero la prueba de oficio finalmente es algo excepcional que confirma la regla, que es lo que usted sugiere, ¿no? Que es básicamente en función de lo que las partes planteen. Bueno, en realidad es un tema que no está acabado en la doctrina. Están dos, digamos, teorías, la dispositiva y la publicística. La dispositiva, que tiene bastante arraigo en nuestro código, en el sentido de que el juez está circunscrito a los hechos que la parte trae y él tiene que convencerse de que esos hechos son los que se produjeron a través de los medios probatorios, ¿se entiende? Y la otra señala que el juez tiene por miras descubrir la verdad y que lo que las partes le traen como prueba o como hechos es una parte de lo que él tendría que descubrir después, ¿no es cierto? Pero bueno, dejémoslo ahí para no desviar el tema, sin dejar constancia, por supuesto, que lo importante es que los televidentes puedan advertir que se trata de un asunto, si bien es cierto, un poco teórico, pero que tiene impacto en la dinámica procesal. Bien, vamos ahora a la parte de la actividad probatoria. La actividad probatoria, digamos, primero tiene que ver con los hechos que las partes traen. Sin embargo, ya en el tema procesal, en estricto, en la dinámica del proceso, hay varios momentos que el juez aborda el tema probatorio. Luego de que el juez sanea el proceso, intenta la conciliación, hay un espacio en el que toca el tema probatorio. ¿Qué nos puede comentar sobre eso? Sí, a ver, a propósito de eso, yo creo que se podría tener en cuenta dos elementos, ¿no? Primero, que es bueno recordar que de cara a esta etapa, la demanda, el ofertorio de pruebas debe hacerse al comienzo, ¿no? No es como lo permitía el antiguo Código de Procedimientos de ir trayendo más pruebas, más pruebas, más pruebas. O, señor juez, me olvidé de esto, considérelo también, ¿no? Se cierra en la etapa postulatoria la parte
de pruebas del demandante y del demandado, ¿no? Exacto, ¿no? Entonces creo que sería interesante que los televidentes tengan en cuenta que si yo voy a presentar una demanda, a diferencia de otro tipo de procesos, por lo menos en el proceso civil, al momento de presentar la demanda, ese es el momento. Después de eso, solo cabe la prueba nueva que tiene ciertos requisitos. Pero creo, doctor Lama, que es interesante también notar de que finalmente yo tendría un momento adicional que es hasta antes que notifiquen la demanda, porque hasta antes de la notificación de la demanda me es posible modificarla. Entonces de repente ese sería un segundo momento para que si por ahí al momento de hacer mi demanda se me pasó algo, pueda tratar, ¿no? Eso por un lado. El otro momento importante de cara al saneamiento es que si mi contraparte señala cosas distintas a lo que yo he planteado en mi demanda, yo tengo un nuevo espacio para traer pruebas sobre estos hechos nuevos que el demandado está alegando. O sea, al contestar la demanda, el demandado cuestiona algunos hechos del demandante y ofrece pruebas, ¿no es cierto? El demandado, y obliga al demandante a tener que agregar algunos temas que no habían sido señalados inicialmente. Exactamente, ¿no? Muy bien, este es un tema importante. Vamos a un pequeño corte, doctor Ford, y retornamos en un minuto. Bien, ya estamos de vuelta en el programa Conflictos Judiciales en materia civil y procesal civil. Continuamos con esta interesante entrevista con el doctor Ford. Ya en el desarrollo del proceso, en este caso, proceso civil con oralidad, estamos en la audiencia preliminar. Digamos, se cerró la etapa del saneamiento procesal, se agotó la posibilidad de la conciliación y viene la parte de la prueba. El tema de fijación de puntos controvertidos es clave para después saber qué prueba es la que se va a actuar. ¿Qué opina usted de la fijación de puntos controvertidos y qué experiencia ha tenido en materia procesal, en los procesos judiciales que seguramente usted conoce o ha patrocinado, ha encontrado en cuanto a fijación de puntos controvertidos? Sí, sobre esto lo primero que podría señalar es que el 10º Pleno Casatorio Civil nos obliga a todos, ¿no?, empezando por los jueces ciertamente, a ser muy exhaustivo con la fijación de puntos controvertidos. Y en la audiencia preliminar, donde se puede sentenciar dentro de este esquema de oralidad, la fijación de puntos controvertidos, como bien ha dicho usted, me va a determinar qué pruebas o en qué pruebas tengo que hacer énfasis, incidencia. Y aquí hay un aspecto, doctor Lama, que muchas veces, en mi opinión, se descuida y que puede ser muy productivo, y lo he visto así también en mi experiencia, tener en cuenta el derecho sustantivo aplicable, porque o los precedentes de carácter sustantivo aplicables me van a poder servir de guía para un poquito definir mejor mis puntos controvertidos. Pongo un pequeño ejemplo muy simple. En un proceso de otorgamiento de escritura pública, ¿qué sucede si el demandado dice yo no quiero formalizar ese contrato privado porque es un contrato realizado con fraude, me timaron, me engañaron, y presenta pruebas sobre ese asunto del timo, del engaño, ¿no?, del ardid, del supuesto ardid de la parte demandante? Entonces, si el magistrado o los abogados, el operador jurídico, no tiene claro que esos argumentos son, uno, de anulabilidad, que es un tema de identificarlo, es un tema sustantivo. No tiene en cuenta que el 9º Pleno Casatorio Civil nos cierra la puerta para estar discutiendo esos asuntos de anulabilidad. Eso ya me ayuda un montón para decir, bueno, todos esos medios de prueba sobre el engaño, la mentira, no tienen que ver. Y ni siquiera puede ser punto controvertido determinar si ha habido un engaño o un timo en el otorgamiento en el contrato que se pretende formalizar en el proceso, ¿no? Entonces, visto así, me parece, yo creo, soy un convencido de que cuando uno tiene claro las categorías sustantivas, los precedentes aplicables, va a ser de mucha utilidad para definir mejor la discusión sobre los puntos controvertidos y así también purificar mejor el análisis probatorio, ¿no? Porque si voy a estar analizando cosas que de repente no vienen mucho al caso,
la audiencia preliminar se va a alargar y eventualmente se va a desnaturalizar cuando la idea es centrarse solo sobre lo más importante, sobre lo clave, ¿no? Pero eventualmente podría ser verdad lo que dice el demandado en el sentido de que el documento fue objeto de un timo, de un engaño, o que la firma no le pertenece, es decir, o que el documento es nulo. Eso podría ser cierto. Entonces, más bien, si nosotros no decimos algo sobre ello, podría estársele restando la posibilidad de acreditar su afirmación. Excelente punto, doctor, ¿no? Y creo que esa observación me permite un poquito esclarecer más lo que he planteado. Es cierto que se puede discutir y demostrar y acreditar, ejercitar el derecho a la prueba, que es un derecho fundamental, ¿no? Pero tiene ciertos cauces, tiene ciertos canales, ¿no? Si yo pienso que me piden la formalización de un acto jurídico, de un contrato, de escritura pública, y pienso que eso tiene fraude, vicios, tendría que iniciar mi proceso de anulación de acto jurídico, es un proceso de conocimiento, o un proceso de nulidad de acto jurídico, otro proceso de conocimiento, y ahí ciertamente lo que conversábamos al inicio, ¿no? Ofrecer todas las pruebas, porque allí la normativa, el precedente, el derecho aplicable abre la estación probatoria, permite hacer una actividad probatoria más amplia. El proceso de otorgamiento de escritura pública es de naturaleza sumarísima y tiene varias restricciones. Y es parte del debido proceso, pues no hay derechos absolutos. No es que porque yo tengo derecho constitucional a la prueba, en cualquier tipo de proceso me tienen que dejar de probar todo, ¿no? Hay restricciones, hay... Las alegaciones entonces referidas a un tema de invalidez del acto jurídico, materia de formalización, en la que se requiera actividad probatoria distinta a la que es materia de controversia, no sería atendida, en su opinión, en ese proceso. Sí. Y si la nulidad es manifiesta. Si justamente el noveno pleno sí le permite al magistrado analizar la nulidad manifiesta, cuando es evidente, cuando salta a la vista. Y creo que es importante también ahí mencionar, doctor Lama, que el noveno pleno, cuando habla de la probanza, la actividad probatoria en materia de nulidad manifiesta, le dice al magistrado, bueno, a todos los operadores jurídicos, que no solo es nulidad manifiesta lo que emerge del documento, no una nulidad que solo mirando el documento, sino que es una nulidad que se advierte de un análisis integral de todo el expediente. Entonces ahí se apuesta por un concepto amplio de nulidad manifiesta. Se entiende que no requiere actividad probatoria adicional, ¿no? Que del análisis global que hace sobre el acto jurídico en materia de proceso, objeto de proceso, se desprende, digamos, de manera evidente que ese acto jurídico no tiene soporte normativo del ordenamiento jurídico vigente. Claro. Bueno, este es un tema específico, ¿no? Digamos, del otorgamiento de escritura pública, que es un proceso sumarísimo. Y para los desalojos también aplica. Y todo lo que es sumarísimo, ¿no? Quiere decir de que la actividad probatoria, en este caso vinculada a los puntos controvertidos, debe ser claramente identificada para que podamos tener, digamos, un bagaje probatorio preciso, pertinente en la decisión del juez. Me refería yo cuando le comentaba sobre la fijación de puntos controvertidos, es que el juez, ¿qué tiene que hacer para que esos puntos controvertidos sean los que corresponden? Es decir, ¿dónde tiene que mirar? ¿Dónde tiene que observar para poder decir estos son los puntos controvertidos? Sí. ¿Qué tiene que hacer el juez, digamos? El juez debe tener bien claro las pretensiones y, eso es número uno, y número dos, ¿dónde está la discrepancia entre las partes? Porque puede ser refiere a los hechos. A los hechos. Y eventualmente podríamos pensar, y eso también creo que sería una materia de discusión, hasta qué punto puede hablarse de puntos controvertidos de puro derecho. Yo creo que es perfectamente posible porque hay procesos de puro derecho, ¿no? Entonces, si las partes, pero yendo al tema de los hechos, si las partes están de acuerdo en ciertos eventos, no tiene mucho sentido establecer o hacer una actividad probatoria. Si están de acuerdo, no tiene sentido actividad probatoria. Entonces, ¿dónde está esa información? ¿En qué parte del proceso está esa información? En los actos postulatorios, ¿no? En la demanda y en la contestación, ¿no? El juez debe tener bien radiografiado qué están diciendo, qué están pidiendo y dónde está el meollo de la discrepancia, ¿no? Le comentaba esto porque generalmente, en muchos casos,
se fijan un punto controvertido las mismas pretensiones. Entonces, las pretensiones no constituyen la materia controvertida en cuanto a hechos se refiere. Es controvertida en el sentido de derecho, digamos, podría ser, pero en cuanto a hechos, que es lo que se tiene que probar, digamos, no es el tema de controversia. Bueno, se fijan los hechos, se entiende escuchando a las partes, y luego viene la etapa de la depuración de la prueba. ¿Qué cosa tiene que hacer el juez en ese momento? Sí, ahí justo enlazando lo que acaba de mencionar, doctor, con lo que estoy totalmente de acuerdo, si yo simplemente digo, punto controvertido, determinar si la demanda es fundada, pues prácticamente así, eso no determina, es demasiado vago y no aporta al debate, no aporta al análisis, ¿no? Entonces, y va a generar problemas justo en la pregunta que usted me acaba de hacer, ¿no? Al depurar la prueba, pero ¿cómo voy a depurar con un punto controvertido tan genérico, tan gaseoso de determinar si las pretensiones tienen asidero o no tienen asidero, si deben ser amparadas o no? Entonces, cuando el punto controvertido es establecido con precisión, de manera exhaustiva, como dice el Pleno, el juez debe ver qué parte del material probatorio se relaciona precisamente con esos puntos de controversia y eventualmente podría advertir que en el fondo no hay ni siquiera pruebas sobre eso, cosa que ya pues va a ayudarle mucho al momento de sentenciar. Lo que el código llama la pertinencia de la prueba. La pertinencia de la prueba, exactamente. Muy bien, vamos a una pequeña pausa y continuamos en unos minutos. Bien, estamos nuevamente en el programa Conflictos Judiciales en materia civil y procesal civil y con la presencia de nuestro invitado, el doctor Ford Dinamanco. Doctor, la prueba pertinente es aquella referida a los hechos controvertidos. Y directamente, ¿y qué pasa con la prueba que no está directamente relacionada con los puntos controvertidos, sino indirectamente? Desde que ya hay una ligazón, por lo menos indirecta, y tomando en cuenta el derecho constitucional a la prueba, ¿no? En mi opinión, sí tendría que ser valorada y admitida por el juzgador, ¿no? Y ser sometida al contradictorio, lógicamente, ¿no? Pero siempre sobre la base del vínculo, siempre con el... Estamos frente a esta famosa prueba conocida como prueba indirecta o sucedáneos probatorios, ¿no? Que es la prueba indiciaria, ¿no? Que es tan importante y yo diría en algunos casos casi indispensable para acreditar un hecho que no tiene la prueba directa, ¿no? Efectivamente, ¿no? Hay dos materias altamente litigiosas, ¿no? En asuntos civiles que se tienen que valer casi siempre, por no decir siempre, forzosamente de este tipo de pruebas indirectas, pruebas indiciarias, que yo creo que son claramente la simulación, la nulidad por simulación y la ineficacia por acción pauliana cuando tenemos impugnado un acto oneroso. Los requisitos son bastante complejos un poquito, vamos a decirlo así, y una prueba directa es bien complicado, no es lo que se llama en doctrina prueba diabólica, exigir prueba directa, ¿no? Pues en la doctrina, la jurisprudencia, ya ha dejado zanjado que en estos asuntos las pruebas indirectas o indiciarias en conjunto, ciertamente no una sola, en conjunto debieran ser suficientes para alcanzar el estándar de prueba del que hablábamos hace un rato, ¿no? La prueba de oficio tendría que hacerse en el momento en que el juez termina de depurar la prueba o podría hacerla posteriormente en cualquier momento. Muy buena pregunta. Creo que va a ser siempre, va a admitir debate, ¿no? Pero a la luz del Pleno, con lo que yo coincido, desde que eventualmente incluso arriba se puede actuar, yo diría que sí podría hacerse por lo menos. El tope límite es cuando se cierra, hasta mientras no se haya cerrado la audiencia de pruebas, el juez debería tener la posibilidad de actuar y una prueba de oficio, ¿no? Claro. Velando por el contradictorio siempre, ¿no? Hay quienes sostienen que debería ser al finalizar la depuración de la prueba, fijado la prueba admitida, y ahí el juez podría actuar de oficio. Pero claro,
el convencimiento del juez puede obtenerse, por lo menos la necesidad de convencerse puede darse después, ¿no? Sí. Incluso cuando ya la prueba está actuándose, ¿no? Creo que ese es un tema, digamos, admitido por el Pleno, del momento en que dice que en segunda instancia podrían actuarse efectivamente, pruebas, ¿no? Y dos cosas ahí también creo de especial importancia, doctor, que cuando el juez actúa a prueba de oficio, y este es un requisito, creo yo, que podría ser problemático, el juez no puede suplir bueno, a las partes, ¿no? Porque cuando hay una prueba de oficio que a mí como demandante o demandado... pareciera que está ayudando al que fue deficiente en la exactamente, ¿no? Y ahí el Pleno dice, no es suplir, es complementar. Y creo que ahí se puede... una línea muy difusa, ¿no? Hay unas preguntas del público, hay dos preguntas que las vamos a leer en estos momentos, pero antes quisiera que me responda así directamente. Puntos controvertidos, hechos controvertidos. Algunos jueces no dicen puntos controvertidos y dicen fijación de hechos controvertidos. El código dice fijación de puntos controvertidos. ¿Qué opina de eso? Sí, yo creo, doctor, como lo adelanté un poquito hace un momento, yo creo que es más puntos controvertidos, porque puede haber una materia estrictamente de derecho la controvertida. No pongo un ejemplo chiquitito. Si yo pido la nulidad de un acto jurídico contenido en una escritura pública donde se ha tramitado una prescripción notarial, y en mi experiencia he visto varias veces donde se discute, ¿eso va a la vía civil? ¿O la actuación del notario en realidad es un tema administrativo por la función pública que cumple? Más allá de las posiciones que uno pueda tener, o lo último que en alguna oportunidad hemos conversado, lo del Pleno Nacional Civil del año pasado, ¿no? De cuál es la vía correcta para cuestionar un título de COFOPRI. Entonces, en un proceso civil puede ser la materia un punto controvertido. ¿Esto se debe cuestionar como un acto civil o no? Podría ser un punto controvertido en mi opinión. Pero claro, la idea central es buscar los puntos fácticos donde hay mayor discrepancia, ¿no? Diríamos que al decir hechos controvertidos se circunscribe la prueba a hechos, no a debates jurídicos. Y en puntos controvertidos me amplía un poco. Amplía no solo los hechos, que necesariamente tienen que estar fijados, sino además tema de derecho. Exacto. Que como sabemos no pueden ser objeto de prueba, ¿no? Ciertamente. Salvo que se trate de derecho extranjero. Efectivamente, ¿no? La costumbre. ¿no? Pero, digamos, queda claro que hay mayor cobertura para el debate probatorio en materia de hechos y en materia de derechos, debate solamente, ¿no? Exacto, sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Sí. Muy bien, gracias, doctor Ford. La primera pregunta que nos han alcanzado es la siguiente, ya es temas puntuales, ya casos específicos. Dice Romina Huerta, de la Universidad de Lima, dice, formula la siguiente pregunta: ¿las grabaciones de llamadas telefónicas o por redes sin autorización de la persona grabada pueden ser consideradas pruebas? Ahí yo podría decir lo siguiente, ¿no? El Código Procesal Civil dice que si la prueba se obtiene violando ciertos derechos, no es una prueba valedera. Sería una prueba ilícita. Una prueba ilícita, ¿no? Pero es interesante hacer, y solo lo dejo sentado, doctor, el parangón con la experiencia penal, ¿no? Pues la experiencia penal en algunos aspectos se ha privilegiado, digamos, la verdad, vamos a decirlo así, y el tema de las restricciones a la prueba ilícita se han dejado de lado. O sea, una interceptación telefónica a dos personas que se comunican telefónicamente sin autorización judicial, subterfugiamente capturada, ¿es una prueba lícita o ilícita? Para un tema civil, me voy a circunscribir a lo civil. ¿Pero eso tiene sus diferencias por la materia? Yo diría por el estándar, ¿no? Porque como el estándar civil es más bajo, la lógica, las exigencias son de otro tipo, ¿no? Claro, pero ahí hay la famosa, el fruto del árbol envenenado. Sí, ciertamente, ¿no? Por lo menos para un asunto civil, yo sí tendría claro que no podría ser aceptado. Ya, es un tema opinable, ¿no? Pero si dos personas se comunican, una de ellas graba sin autorización del otro, ¿es válido? Como el Código Civil protege las comunicaciones privadas,
se podría considerar que es una prueba cuestionable por violar la intimidad. Mucho va a depender también del contexto, ¿no? Se entiende que es un tema patrimonial, ¿no? Un tema vinculado a derechos disponibles que generalmente son los que se debaten en materia civil. Sí, exactamente. Si fuese así, yo diría que no habría inconveniente, ¿no? Ahí va a depender un poquito del caso por caso, ¿no? Ya. Muy bien. Un tema que tiene muchas aristas, Sí, ¿ah? efectivamente. Que tiene incluso trascendencia constitucional, ¿no? Efectivamente. Derecho a la intimidad, las comunicaciones, etc. La segunda pregunta la formula Luis Alberto Rodríguez Farfán. Nos dice, ¿cuándo se puede impugnar una prueba? Tengo documentos que acreditan la propiedad de mi terreno en Chaclacayo, pero en el proceso probatorio me han impugnado lo que para mí es un documento importante. Yo creo que es allí una cuestión central a la que trae a colación la pregunta, doctor Lama, es el tema de las tachas, ¿no? Que es una forma de impugnar documentos, medios de prueba. Las famosas cuestiones probatorias. ¿No? Y a veces en las tachas plantean cuestionamientos que son en realidad de una nulidad de acto o negocio jurídico, ¿no? Y debería quedar bien claro que yo puedo cuestionar un documento, es parte de mi derecho a la prueba, cuestionar la prueba del contrario, pero como siempre respetando los procedimientos, respetando los canales. Si hay un documento, yo puedo cuestionar por su falsedad formal, lo que podríamos llamar una falsedad material, pero la llamada falsedad ideológica, eso yo no lo puedo cuestionar en una tacha. Yo puedo decir, por ejemplo, ¿no? Esa prueba es falsa porque o no cumple esta formalidad, porque esa constancia de trabajo lo firma alguien que no es el autorizado según el reglamento de la entidad, por ejemplo, ¿no? O ese recibo está mal porque tiene una legalización de firma de un notario que está muerto, por ejemplo, ¿no? Cosas cuya falsedad es evidente, patente. Pero decir ese documento es nulo o traigo causales de nulidad de acto o negocio jurídico para cuestionar alguna documentación como una escritura pública, una escritura privada o minuta privada, no es el espacio, ¿no? O sea, hay tachas por falsedad y tachas por nulidad. Las tachas por nulidad deberían ser la nulidad formal. Exacto. Ya, o sea, solo cuestiones estrictamente de forma. Ya, las que podrían dar lugar a la nulidad del acto jurídico, o sea, la invalidez, Sí, en cuanto a la forma. En cuanto a la forma, ¿no? Y es lo máximo que se podría ver allí, ¿no? Yo no podría, por ejemplo, para poner un ejemplo concreto, decir, ese acto es simulado y planteo tacha. Claro, pues si te dicen, es donación y debe ser escritura pública. El canal sería la nulidad manifiesta del acto antes que la tacha, ¿no? Claro, le está dando el dato al juez, por si acaso hay una afectación de nulidad en la forma. Exacto. ¿No? Esa sería una forma de defensa también, hacer uso de la cuestión probatoria para decirle al juez que ese acto es nulo, manifiestamente nulo. Sí. Porque en realidad la tacha de nulidad, la tacha por nulidad digamos, es viable cuando se ataca la validez de la forma. Efectivamente. ¿No? Porque si no, dejaría de ser una tacha, se convertiría en una pretensión. ¿No? Y es interesante ese punto porque en una cuestión probatoria se termina resolviendo el fondo del asunto y una pretensión, ¿no? Claro. Se introduciría una pretensión a un asunto incidental. ¿No? Sí, interesante. Claro. Problemático. Muy bien. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor, a usted por la oportunidad. Su tiempo y su disposición. Le agradecemos por su presencia y esperamos tenerlo en una nueva oportunidad. Claro que sí, doctor. Gracias otra vez. Bien, con nosotros estaremos en una próxima oportunidad en este programa, Conflictos Judiciales en Materia Civil y Procesal Civil. El próximo programa pasará por Justicia TV, el canal del Poder Judicial, el martes 12 de abril a las 8 de la noche. Muchas gracias.